Boreal Televisión presenta. Gracias por seguir con nosotros y si usted sintonizó en este momento, bienvenido al Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros para toda la República Dominicana a través de sus canales, igual para los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro y Suramérica, Europa y las islas del Caribe. En este martes, como habíamos anunciado en el programa anterior, vamos a conversar con un amigo de la casa de Boreal Televisión, el maestro Rafaelito Mirabal, que ha aceptado la invitación a venir a conversar con nosotros en este Café con Leche y a regocijarnos de que haya aceptado esta invitación. Rafaelito, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación y por permitirme aprovechar la mañana, porque ya después de cierta edad, los músicos tienen fama de levantarse tarde, pero hay una edad en la que uno no duerme. Y entonces, muy buenas fueron las palabras. Ayer fue el día de Santa Cecilia, que celebramos el Día del Músico y tuvimos una serie de actividades y quizás por eso estamos aquí para hablar de algunas de ellas. No, y de otras cosas también. Con nosotros está Randy Ortiz y está Miguel Torres, desde sus hogares a distancia. Saludos. Randy es primo, hay que explicarlo después. Sí, así es. Así es. Buenos días, Rafaelito, buenos días. Qué bueno tenerlo aquí. Como dice Atahualpa, eso es un bálsamo, porque la política, la economía y la cotidianidad hace que a veces uno tenga a veces lejos la oportunidad de hablar con un área tan importante como el arte y otras formas de la cultura, que son necesarias precisamente para que tengamos una mejor sociedad. Ayer justamente se celebraba el Día del Músico. Algunos decían, ¿celebramos o conmemoramos? Conmemoramos. Pues nosotros lo celebramos en la noche, realmente. Y se realizó una actividad en Casa de Arte, que está de aniversario, 38 años, increíble, tiene Casa de Arte. Y que quisiéramos empezar por ahí justamente. ¿Qué tal la participación tanto del público como de los invitados que tenías para el día de ayer? Más de 20 músicos habían en escena. Bueno, sobrepasamos, porque entonces después que se entraron los demás músicos que quizás tenían algún compromiso y dijeron, ¿todavía están allá? Pues vamos para allá. Fue un compartir realmente de nosotros con el público de Santiago en ese legendario escenario que es Casa de Arte. Normalmente el 22 de noviembre hacemos un acto de este tipo en Casa de Arte, donde se juntan cantantes, músicos, dentro del aniversario de la casa, que cae precisamente en este mes. El año pasado, obviamente, que no se pudo realizar, y entonces también se aprovecha para hacer un reconocimiento a una figura de la música. Ya se ha reconocido a Penbian San, a Feye Vega y a Tadeu de Marco, un brasileño ya aplatanado que ahora mismo está en Brasil. Y anoche se hizo reconocimiento a Juan Francisco Ordóñez, guitarrista que fue todo el tiempo de Luis Díaz, Randy lo conoce bien, guitarrista de Luis Díaz y de Juan Francisco Ordóñez y de Sonia Silvestre y muchísimos otros más, pero sobre todo que siempre estuvo presente en Casa de Arte en aquellos años 80, entonces Casa de Arte decidió hacer ese reconocimiento. Cuando se veía Casa de Arte como una especie de casa de teatro en la capital, sí, con Freddy Ginebra, o sea, el romanticismo de crear ese espacio. Sí, y entonces 38 años se ha mantenido. Un poco todavía más romántico que real, pero ustedes que no querían hablar de política, pero tengo que decir que el señor presidente ha aprobado, por medio del Grupo Santiago, que tú conoces, que son una serie de empresarios, ha aprobado el remozamiento del Centro Histórico de Santiago, que incluye la compra de Casa de Arte y su remozamiento para digamos que adecuar todas esas paredes, esos techos que están ahí ya casi cayendo. Bueno, pues esa es una de las mejores noticias que vamos a recibir en esta conversación. Miguel Torres está como los muchachos en la escuela, levantando la mano. Adelante, Torres. Cómo no, muchas gracias. Rafaelito Mirabal, saludos. Un abrazo a tu señora madre, que gracias, es la mejor relacionista público que tienes.
Sistema Temperado, un gran proyecto donde se conjugan estilos, ritmos y que ocupa un lugar preponderante dentro de la música en la República Dominicana. ¿Cómo va la madurez? ¿Qué tiempo tiene esa consolidación? ¿Dónde están George Hernández, Waldo Madera, Quique del Rosario? ¿Cómo están los planes? Bueno, tú acabas de mencionar 3 de los músicos fundadores del grupo, y el grupo va a cumplir 35 años el año que viene, que esperamos celebrar, espero que con una producción que reúna todas las composiciones del grupo y con un gran concierto donde podamos encontrarnos con los más de 25 músicos que han pasado por la agrupación, porque cada quien después hace su vida profesional y entonces tenemos que cambiarlo, sustituirlo por otro músico que llene las expectativas de nuestra idea de fusionar el jazz con el folclore y el merengue. Y bueno, Sistema Temperado no es un grupo, digamos que popular, pero sí dentro de este medio del jazz dominicano, ya casi 35 años, entonces es una... algo, yo lo comencé cuando tenía como 10, o sea que por eso... Sí, no tenemos que hablar de años. Pues todos comenzamos muy jóvenes. Sí. Bueno, por ahí pasó Fellé Vega, que quiero mandarle un abrazo y que se siga recuperando, que ustedes saben que tuvo un evento cardíaco hace unos 2 semanas y pico, y que gracias a Dios pudo ser atendido a tiempo y bien, eficientemente en la Unión Médica, a la cual se le agradece. Y entonces Fellé fue uno de esos músicos. No pudo estar ayer porque todavía los médicos le dijeron, no vaya, que todavía tú no puedes sufrir muchas emociones. Sí. Pero sí fue uno de los reconocidos en la mañana de ayer por la alcaldía, que después vamos a hablar de ese otro acontecimiento musical que pasó ayer. Pero para terminar con Sistema Temperado, tenemos una producción por ahí en carpeta que se hizo durante la pandemia. Y entonces vamos a ver cómo para el año que viene podemos combinar también con el aniversario, con la conmemoración, como dice el Que tú empezaste a trabajar. Ahora mismo se habla de que podría surgir una especie de relanzamiento de merengue ante la investida de la música urbana. ¿Hasta dónde tú crees que sea posible que se logre una acción de esa naturaleza? Bueno, yo pienso que lo que debe haber es una fusión o conjunción, es decir, el merengue acercarse un poquito más a estos ritmos, a esta generación, y el urbano entonces, digamos que sofisticar un poco más sus letras, su motivo, su entorno, para que entonces podamos decir que haya un merengue de ahora, moderno, porque el merengue es el merengue, pero también debe ir evolucionando. Mire, como hizo Carlos Vives con el vallenato de Colombia, por ejemplo, es otra cosa. Y ahora hay muchas fusiones que se están dando y nosotros no debemos escapar a ellas, ni tampoco debemos escapar de la realidad de que esta tecno de los ritmos electrónicos y cosas hay que incorporarlo. Ayer yo estuve oyendo un programa de radio, que no voy a decir el nombre para no hacer la promoción, pero no. Era en 12 y 2. No recuerdo exactamente, pero era algo como lo-fi merengue. Y me pareció muy interesante porque era una combinación de merengue electrónico. Entonces yo creo que el merengue, con los exponentes que tenemos, que estén vigentes, con la nueva generación de relevo, de Manny Cruz, hay unos por ahí que son muy buenos. Creo que la cosa, sí, puede haber un relanzamiento, debe haberlo, porque el merengue no va a desaparecer, lo que tiene que hacer es adecuarse a los tiempos. Lo que mira, apenas en 2 segundos, tú me has puesto a dudar de mi posición, porque yo estoy radicalmente opuesto a que para entrar en la moda, para pegarnos y para que me escuchen en esta generación, yo tengo que sumarme a las barbaridades que hay y a las distorsiones que hay. Entonces yo pienso que debía ser todo lo contrario. Eso que hoy llaman música y que son que de buenas a primeras aparecen como multimillonarios, con extraordinarios vehículos de alta gama y eso, y los merengueros comiéndose un cable. Entonces yo creo que es traer eso para más o menos adecentarlo y no nosotros irnos a ese terreno. Bueno, yo creo que es una cosa de doble vía.
No estamos diciendo que vamos a denigrar en el merengue, ni a degenerar, ni a retroceder, sino adecuarse al tiempo, porque algo bueno hay en eso, entonces ese algo bueno el merengue debe cogerlo. Y todo lo bueno que tiene el merengue, obviamente que lo que va a hacer es enriquecer eso. Es una cuestión de, ¿qué te digo? El merengue también ha ido evolucionando. El merengue no tenía teclado, no tenía, si vamos al merengue típico, no tenía congas, y cuando Luis Alberti lo convirtió en una orquesta grande, o sea, era para que fuera aceptado. No para que tenga view ni like, sino para que sea una música todavía más representativa de nosotros como en la época. Pero la tambor y la guira y la conga tienen que estar ahí, el concepto de merengue, pero creo que hay que poner la parte electrónica un poco y no dejen. Y entonces la letra de nuestro merengue, que están ahora mismo que está tan, digamos que despegada, por no decir que no está pegada, esa letra que no, que ahora todo tiene que tener aquel contenido que ya tú sabes, eso no. Entonces debería haber entonces instituciones reguladoras, filtros, para que eso que salga tampoco pueda tener 200.000 views, una cosa que en los primeros 3 segundos tú oyes 8 malas palabras, 8 vulgaridades. Tiene que haber un filtro, pero hay que entender de que el mundo va evolucionando y algo hay que incorporar de la modernidad. Evolucionando o involucionando. Adelante, Randy. Sí, justamente Atahualpa se adelantó a la inquietud que yo tenía, porque hemos visto que ha pasado, por ejemplo, con la bachata. Yo recuerdo cuando yo era un muchacho no me dejaban acercar a donde estaban los mecánicos, que el fin de semana, porque oían bachata. Y eso era como música de burdeles, de bajo nivel de la sociedad, de irrespeto, y después vimos cómo entonces vino lo que se llamó en principio el retro amargue, con Sonia Silvestre, Luis Díaz, y ese grupo, y hemos visto a dónde ha llegado la bachata, hasta ser declarada Patrimonio de la Humanidad, y los turistas locos por la bachata. En ese caso, pues bueno, buenos cultores de la música, agarraron un elemento, por así decirlo, popular que venía surgiendo o que existía desde algún momento y le dieron calidad. Y Juan Luis Guerra es uno de los exponentes máximos de eso hoy hacia el público externo. Pasará lo mismo, veo que Rafaelito se adelantó, ya tiene la respuesta. Esta música comparto con Atahualpa, la gente quizás de mi edad le suena muy duro oír esta música urbana, repetitiva, monótona, sin matices, con una lírica que da pena, pero bueno, tiene un mercado, está en el gusto del público, y hay algunas que hasta son regulares. Eso se puede decir que tiene lírica. Bueno, incluso la palabra lírica está mal utilizada, porque lyrics traducido del inglés, pero debería ser letra. Lírica es otra cosa. Pero letra es una cosa. Pero cuando se habla de lírica es cuando la letra alcanza ese nivel de placer al que la recibe que se le atribuye a los poetas, porque ¿qué es un poeta? Una gente que dice de manera especial algo. Entonces, ahí se usa, uno dice, se refiere a eso, lo que uno quiere, a la parte bonita, a la composición, el uso de palabras que puedan ser agradables, ¿verdad? Entonces, hemos visto, parece ser entonces, Rafaelito, que podría tomarse alguno de estos elementos para mezclarlo con otras cosas más digeribles y crear un producto adicional que pueda ser aceptado por la mayoría del público, porque todavía a mí me da trabajo ni siquiera oír un pedacito. No, estamos de acuerdo. Y en cuanto a lírica, sí, ellos, como te digo, lírica en el sentido de esta música, que tampoco sé si es música, es lírica traducido del inglés, de lyrics. Ahora, la que tú te refieres es una a la que lamentablemente ellos no van a llegar por ahora, no puede. Por eso digo que está mal empleado el término, porque de lírica no tiene nada. Lyrics sí hay, y entonces son letras también muy... Pero el caso es que, mira, yo acabo de llegar de una ciudad de España, Madrid, donde se está dando una conjunción en los clubes de jazz con músicos en vivo de los mejores de allá y un rapero improvisando ahora sobre esa armonía de jazz, sobre ese ritmo, entonces con esa improvisación espontánea, que es lo que yo considero el mayor valor que tienen estos exponentes jóvenes, es una especie de como de herencia de los chuineros de Baní, que eso era todavía más
digamos que tenía más espacio para imaginarse y para crearla, lo que iban a decir, lo que iban a inventarse en el momento. Pero definitivamente que estos muchachos tienen una capacidad de improvisar, lamentablemente con un lenguaje que no sé dónde se fue el 4%, porque en estos 20 años lo que tenemos es un peor lenguaje que hace 20. Que no tienen acceso a palabras en las que puedan desenvolverse, digamos que decentemente, entonces tuve que improvisan y tienen que utilizar la palabra que tienen alrededor, pero el hecho de poderlas unir en el momento, en el instante, y que tenga ritmo y rima, es un valor que nosotros deberíamos aprovechar mejor. Eso existe en Cuba, en Puerto Rico, es repentismo que llaman. A mí me parece interesante justamente la posición que tú tienes de que podríamos hacer una buena fusión. Sí, yo pienso. Claro, quizás no resulte el merengue que de la generación de nosotros. Pero tampoco va a resultar lo que hay ahora. Pero, que pero sería también una forma de contrarrestar esto que estamos recibiendo y a desentar un poco ese ritmo. Hablando de jazz, que tú me decías que estabas en Madrid recientemente. En la República Dominicana, el jazz se veía como una especie de música elitista. ¿Todavía ustedes sienten que se mantiene de esa manera o han crecido los espacios para los músicos que se han dedicado a la música de los músicos? Bueno, yo creo que no, eso es un fenómeno mundial, que ya tiene quizás no es una élite que tenga que ver con socioeconomía, sino, digamos, con gusto musical. Entonces, si es una élite, es un grupito, igual que la música clásica también es un grupo de personas y la gran mayoría. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, que dice que es la cuna del jazz, tú ibas a un concierto de Madonna con cientos de miles de personas y te ibas a Blue Note con decenas de personas en la misma ciudad. Y no por eso es que el jazz tuviera menos, sino que un estrato de público que lo sigue. En República Dominicana tenemos más grupos de jazz, más población y más conocimiento, y ha aumentado el público que sigue el jazz también. Hay muchos grupos nuevos en la capital, muchos que están grabando, produciendo. Eso mismo también, fusión de jazz dominicano con los ritmos. Y entonces yo encuentro que sí, que hay un mayor acercamiento de público y de aficionados al jazz, de amantes del jazz, pero eso también tiene que ver con que ha aumentado la población y con que ha aumentado la difusión. Y también como que ha aumentado o sea, ha tenido presencia la fusión, porque hay de una producción que hizo Pembián, creo que fue. Ah, sí, Pembián tiene el retro jazz. La fusión bueno, Pembián fue uno de los músicos reconocidos ayer también por la alcaldía con un mural que hicieron, que ahorita espero que hablemos de eso. Pero Pembián tiene una fusión que es rescatar la música o buscar la música dominicana, boleros y eso de antes, y traerlo entonces ahora con ritmo, arreglos nuevos y una interesante fusión. Hay otras fusiones en la capital también bueno, uno que era Palo 3, que es palo con jazz. Hay otro del Cordero, que es más gaga y merengue con jazz. Hay muchos grupos, pero sin duda que Pembián San, no porque sea santiaguero, pero es el que ha dado en el clavo de la fusión comercial con el jazz y con los dominicanos. Yo oí esa producción y me encantó, sí, realmente. Adelante, Miguel Torres. Ok, sí, discúlpame, Randy. Rafaelito, tú has estado en grandes escenarios. Me gustaría saber con quiénes te has identificado en el jazz, qué figuras. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha influencia de prominentes músicos cubanos, pero aquí también el caso de donde estoy y otros músicos. En Florida, por ejemplo, estuviste en el South Florida Jazz Festival. Cuéntanos un poquito la experiencia y cuáles de esas figuras te has identificado en ese tipo de eventos. O esas figuras con Rafaelito, que es una posibilidad. También. Bueno, de lo que dice Randy, le tocaría hablar a las otras figuras, entonces yo voy a hablar con la que yo me he topado. Pero eso de South Florida Jazz Festival fue una agradabilísima experiencia porque yo pude entrar en contacto con la música de Rafael Buyumba Landestoy, que era una música, digamos que compuesta con estilo clásico para piano,
porque Buyumba Landestoi era un gran maestro del piano que se fue a México a componer bolero y música para cine. Pero esa producción que él hizo de piano, que comenzó a hacerla desde el año 40, 45, estaban ahí, un pianista sueco la grabó, entonces un sobrino de Buyumba, no me acuerdo, Peter Landestoi, está organizando este festival South Florida hace unos años y me pidió, ¿tú crees que se puede llevar esas composiciones clásicas de mi tío al jazz? Entonces yo comencé primero a descubrir esa música de Buyumba. Entonces fue para mí ya, o sea, yo saber que eso existía, que no lo conocía a fondo y analizarlo, fue o sea, fue una de las cosas que mejor me han pasado, porque si no hubiese sido por esa inquietud, quizás yo esa música no la interiorizo tanto, porque era el mundo clásico en el cual yo no estoy tanto en performance, sino para escuchar. Entonces, sí pudimos hacer una fusión de esas composiciones que estaban solamente a piano y ir al South Florida y con Néstor Torres y con en la flauta y Roberto Pereira en el arpa. Entonces, hacer una fusión de esas piezas, llevarla a merengue, a samba, y esperamos que eso pueda ser grabado. Esa es una de las, digamos que una de las figuras que más me ha impresionado es Manuel Sánchez Acosta y después Buyumba Landestoi. Manuel Sánchez Acosta es otro compositor dominicano que para mí es el padre del jazz. Entonces, que no, eso hay que... Sin embargo, como que uno no lo relaciona. No lo relaciona. Bueno, hay una producción de Manuel Sánchez Acosta que no se conoce mucho, pero que Freddy Belagoy con su programa sí la dio a conocer, y el Centro de León Jiménez, el Centro León hizo una reedición. Manuel Sánchez Acosta vivió muchos años en Nueva York hasta el final de sus días. Y allá hizo una producción con grandes músicos del momento del jazz que grabaron con él: Flora Purín, Ailton Moreira, Chuck Mangione, Paquito Rivera, Mario Rivera. Una composición entonces que era una mezcla de popular con clásico y con jazz. Era como una especie de Astor Piazzolla, pero mucho más sofisticado. Entonces, esos son para mí las dos experiencias. Lamentablemente los dos ya fallecieron. Y de los que están vivos, bueno, acabo de mencionar a Néstor Torres, y estuvimos en el último South Florida Jazz Festival por segunda vez, compartiendo con Paquito de Rivera. La primera vez fuimos su grupo de, digamos, de opening, o telonero, como dicen, pero esta vez pudimos tocar junto con Paquito y él llevó una parte de sus músicos y fusionamos el merengue que yo tengo, el Peri Blues, con su saxofón. Fue una gran experiencia. Creo que esa es para mí la mayor, haber tocado con esa gloria que es Paquito de Rivera. Randy. Rafaelito, como la pandemia afectó toda actividad humana, la música, el accionar de los músicos no fue una excepción. Sin embargo, estamos en una reapertura ya, no solo en este país, sino en el mundo entero. Supongo que hay unas ganas que el público que gusta de la música está deseoso también de volver a verlos a ustedes en el escenario, ofreciéndole. Se siente ya una nueva apertura, vamos a decirlo así, de ese mercado, de ese público a donde ustedes van. ¿Hay una buena expectativa o sientes que todavía está lejos de arrancar la posibilidad de que todos los músicos vuelvan a su público como pasó durante tantos años? Bueno, yo me atrevería a decir que es un antes y un después. No creo que vuelva a ser igual, definitivamente, porque hay medidas que tienden a alejar a las personas de las cuales vamos a tener que estar pendientes por más tiempo. Ya el año que viene cumplimos 2 años de pandemia. Ya pasó el segundo año de que el virus salió de China. Entonces, ya van 2 años y estamos todavía como que sí, que no. O sea, yo creo que sí, hay una apertura, pero por suerte, tenemos la tecnología que permitió que muchos músicos, muchos artistas estuvieran activos en ese momento dando la medicina espiritual que hacía falta. Había médicos en hospitales, había enfermeros, pero entonces la parte artística estaba bombardeando esa energía vital del arte, de la cultura. O sea, que la virtualidad jugó un papel importante. Lo sabemos todos, porque recibíamos, por ejemplo, ¿quién no se acuerda de haber visto a Bocelli en ese momento cumbre de la pandemia cantando solo allá
en la Semana Santa esa. O sea, y después todas las manifestaciones que llegaban a los celulares, a los medios, a lo que sea, por la vía que fuera, pero digital, de artistas en su casa, produciendo, haciendo para lo que uno vino, es una medicina para el alma, como dice Pellet. Y entonces yo creo que ahora va a haber una combinación. Ahora casi todos los conciertos que tienen público en vivo van a tener también la transmisión virtual e incluso la forma de tener ingresos por ahí, que van a ser más. O sea, tú tienes 500 personas en un escenario mediano y puedes tener 5.000 que te estén viendo por las redes. Entonces, sí, eso nos dejó la pandemia. Sí, eso lo dejó. Entonces es algo como que lo que hay que hacer es, digamos que, llevar eso a más interacción. Yo siempre me imaginé esos 500 y después los otros regados como en varios escenarios y que el artista pueda ver a los que están en el público, los que están en el público puedan ver, que haya una especie de interacción, que si alguien levanta la mano haya una pantalla donde el artista lo pueda ver. O sea, para que haya esa comunicación que es necesaria en esta experiencia inmersiva que son las artes escénicas. A ustedes no les tocó nada de los 100 millones que le dieron a los músicos, ¿verdad? No, porque eso... El año pasado. ¿Fue el año pasado? Sí, fue el año pasado. Bueno, ya va a ser un año también. Sí, pero a ustedes no les tocó. Porque no, pero que eso tampoco le tocó a todo el que tenía que tocarle. O sea, yo no me entré mucho en ese detalle, pero se armaron unos chismes que no fueron de muy buen gusto, porque en ese momento había necesidades y entonces lo que se armó, en vez de ser una ayuda, lo que yo vi que pasó fue que hubo que no, si tú me diste, que si yo no participé y no, fue un momento un poco engorroso para la clase artística. Tenemos a Randy de nuevo. Sí, Miguel tiene la mano. Vi que Retro Jazz tuvo una actividad ahora en Jarabacoa. ¿Sabes? Sí. Me enteré porque tengo un primo que es ingeniero de sonido, Marco Félix. Entonces... ustedes son primos. Sí, exacto, un primo Marco Félix. Entonces, veo que ya en el país empiezan los grupos. No estábamos oyendo mucho. Sigo con el interés de saber la posibilidad de nosotros ya tener de nuevo nuevas ofertas. Ahora viene un periodo interesante, el de la Navidad. Entonces quisiéramos tener la oportunidad o el anuncio de la posibilidad de disfrutar de nuevo con estos grupos que han sido deleite particular de cada uno de nosotros y de otros grupos del público que, bueno, que han seguido, por ejemplo, a Sistema Temperado durante tanto tiempo. Sí, bueno, en cuanto al jazz. ¿Cuándo vuelve el jazz a la Loma? Bueno, exacto. Vamos a hacer la promoción aquí, ¿verdad? El jazz en la Loma vuelve el 4 de diciembre. Ese festival, los primeros 4 o 5 festivales, yo fui productor musical. Y entonces ahora, gracias a Dios que pudieron retomarlo, porque hubo, digamos que, inconveniente con el lugar que era ideal en el hotel de la mansión, pero no se pudo concretizar que el año pasado no se iba a hacer como quiera, pero el antepasado no se pudo hacer ahí. El anterior hubo que casi reabrir y rearmar el hotel para hacerlo, pero han encontrado un lugar en San José de la Mata, en el club de la cooperativa San José, y ahí viene un pianista holandés que está viviendo en Santo Domingo muy bueno, John Reina. Viene el músico cubano puertorriqueño, el bajista, wow, se me fue. Bueno, después me voy a acordar. Pero lo importante es que el evento va a ser el 4, como dicen ellos, lleven su abrigo. También va a estar Jonathan Piña, uno de los jóvenes, bueno, no tan joven, pero sí joven con proyecto de jazz, con su cuarteto. O sea, entonces acaba de pasar eso ayer, el sábado, en Jarabacoa, en The Woods, se llama. Estamos haciendo una promoción aquí. No hay problema. No hay problema allá. Entonces, ese va a ser un escenario que va a tener normalmente eventos en vivo. Un escenario muy bonito. Yo no he tenido chance de verlo. Y también el lunes 29 se retoman los lunes de jazz, que estaban en el bar del teatro, que no se pudo llegar a un acuerdo, o no se ha podido llegar a un acuerdo, que es como yo pienso. Y entonces, para no dejar pasar esta época, todo el mundo está esperando que haya, como Randy, esperando que haya eventos, pues los lunes ya va a comenzar la 37 por las tablas en Benito Monción. La Benito Monción en la parte peatonal. Hay otros lugares en Santiago que tienen jazz también, para yo hablar específicamente de jazz, un sitio que se llama Monarcas en Villa Oila,
tiene jazz en la semana. Y bueno, también se retomó el son de queca en los Pepines ya hace unos... Sí, ya se pudo porque fueron y se desbocaron y hubo que volverlo a suspender, pero finalmente ahora están con todo el apoyo de la alcaldía y de toda la comunidad de los Pepines. Y el son de queca, aunque no tiene que ver con jazz, pero es una parte, como eso dice el bonje de nosotros los santiagueros, que bonje también se retomó en la zona colonial. Tenemos aquí el son de queca ya todos los domingos. Finalmente, Rafaelito, porque inclusive parece que Producción Leal está muy bien contigo, porque ya tiene un par de minutos que nos pasamos. Pero no, yo tenía que ir a un estudio. El homenaje que le rindió la alcaldía, que no nos ha hablado de eso en la ciudad. Ah, claro, muy agradecidos estamos todos. Hubo 2 homenajes póstumos, uno a Tabito Vázquez, ese legendario saxofonista, que para nosotros fue el primer músico de jazz, porque lo que Tabito hacía con el saxofón era una cosa de virtuosismo tipo Charlie Parker. Y el otro fue Tabito. Sí, fue a Rafael Colón, también oriundo de esta ciudad. Entonces los demás, que todavía, gracias a Dios, estamos del lado de los sanos y de los vivos, con la excepción de Fellé, que se está recuperando, pero está sano. Se le hizo un reconocimiento a Jochi Sánchez, Pembianzán, Carlito Estrada, Fellé Vega, como dice, a mi persona. Carlito Estrada, aunque nació en Puerto Plata, ya es adoptado por igual que el maestro Juan Colón, que fue quien dijo las palabras en nombre de todos. Nacido en Mao, pero ese otro santiaguero que ya aquí tiene en su casa, con guayaba y todo, lo voy a decir aquí para ver si, y aguacate, tiene una finca llena de todo. Y también se hizo el reconocimiento, el mural a Fátima Franco, todo impulsado por la directora de Cultura de la alcaldía, Yanilza Cruz. Y fue un acto muy bonito, estuvimos todos compartiendo ahí, verse las caras otra vez, ver a Pimbean, que vive en la capital. Y entonces es un santiaguero ausente, pero también se convirtió. Fue muy emotivo, claro, porque también no pudimos tener a Fellé, pero Fellé mandó la excusa. Todavía no puede recibir emociones. Fellé, aunque no esté en el sitio, uno lo siente que está ahí, porque es parte de uno, de la familia. Dice, cuando no está físicamente, pero claro, por ahí. Hizo falta que estuviera ahí, pero se sintió como si estuviera ahí. Además, el mural está muy bien realizado. Lo quiero felicitar a los artistas que lo hicieron. El mural está en la pared de Manuel Arsenio Ureña, que no solamente se dio su pared, sino que se comprometió a cubrir todo el mantenimiento para que siempre esté, digamos, en condiciones visibles el mural. Y frente a la salida del Parque Central. Oye, mencionamos muchos nombres aquí, después tú pasas la factura. Sí. Yo quiero que una próxima me inviten para permitirme que dialoguemos quizás con otra persona más sobre la ley de mecenazgo cultural, que tanto estaban esperando los artistas, que yo, como tú tienes tantas relaciones con los empresarios, estamos propiciando un encuentro con los empresarios para que entiendan. Se parece un poco a la ley de cine, pero va a tener un poquito más de filtro, para que no haya películas no tan buenas con un buen financiamiento. Entonces, para un futuro, porque yo sé que Randy y Miguel quisieran saber un poco de la ley de mecenazgo, no que yo sea un ducho, pero sí he estado dándole seguimiento, y es algo donde la política, que es lo que más te gusta a ti, se junta con el arte, y quizás podamos tener un buen tema, así que estoy a la orden para No, yo creo que esa es la próxima cita y no debe ser muy tarde, ¿verdad, Randy, Miguel? Claro. Porque es un tema sumamente interesante y sería un marco regulatorio, legal y de incentivo también para los artistas. Rafaelito, muchas gracias. A ustedes por la Hermano, invitación. un placer tenerte aquí en tu casa, Boreal Televisión, y esperamos, vamos a combinar para la próxima semana, el viernes, a ver si podemos tener la agenda tuya te lo permite. Sí, claro. Y podemos conversar de ese y otros temas que se quedaron pendientes. Bueno, Randy y a los demás que están por allá, gracias por sus preguntas tan inesperadas, pero al mismo tiempo certeras. A ustedes, amigos, gracias por la atención. Conversamos con el maestro Rafaelito Mirabal, que ha estado con nosotros en este Café con Leche. Feliz el resto del día y que este sea productivo con la gracia y la bendición de Dios. Nos vemos mañana. Buen martes. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.